Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Eliezer Rivera y a nombre del capítulo de ASHRAE Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión virtual del mes de octubre. Como ya saben, esto forma parte de los esfuerzos en seguir las recomendaciones que tenemos que seguir actualmente por motivo de la pandemia. También en aras de poder ser congruentes con esta situación que vivimos y de la importancia que tiene nuestro sector, les traemos para ustedes el tema soluciones de humidificación para combatir al SARS-CoV-2. Tenemos el honor de tener a nuestro expositor el día de hoy, el ingeniero Leandro Olivera. Él es director general de la compañía Condor. Condor se dedica a la humidificación de manera integral, a través desde la planeación de proyectos hasta la entrega de llaves en mano y servicio de postventa. Agradecemos muchísimo a nuestro patrocinador de la sesión del día de hoy. Y hablando un poquito de nuestro expositor, el ingeniero Leandro Olivera, él es empresario especializado en el control de humedad para los sectores industriales, comerciales y de salud. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de humidificación para empresas transnacionales y organismos públicos. Él actualmente es el director general de la compañía Condor, quien fabrica y es dueña de marcas como Nortec, Drab, ML, GS y pues también Condor. El ingeniero el ingeniero es ingeniero mecánico eléctrico y cuenta con una amplia experiencia en el tema que vamos a ver el día de hoy. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su participación y pues sin más preámbulo, vamos a pasar a un pequeño video de la compañía y posteriormente le damos la palabra. Le recordamos a los asistentes que va a haber una sesión de preguntas en la cual ustedes en el chat pueden interactuar de manera virtual. Yo estaré extendiendo las preguntas al final de la sesión. Gracias a nuestro presidente, Oscar Ricaño, y a toda la mesa directiva del capítulo de ASHRAE Monterrey. The office environment is the place where, with the exception of our bedrooms, we spend the greater part of our lives. In any enclosed space where a lot of people spend a lot of time together, there's an increased risk that we will become infected with a cold or flu virus. In winter, the risk is highest, most of all in offices where relative humidity is low. The result, high levels of illness and productivity losses in the billions. In open space offices, the risk of infection is especially high. If a sick colleague breathes, speaks, coughs, or sneezes, thousands of infectious droplets spread through the air in a great many shapes and sizes. In room air, these droplets come together to form an aerosol that is a mixture of solid and liquid airborne particles, gases, and water vapor. Depending on their size and weight, these droplets can persist for hours in room air and spread throughout the building via the air conditioning system and human activities. Aerosols expelled by infected individuals are loaded with viruses or bacteria embedded in watery mucus, saliva, and dissolved salts. On leaving our airways, the aerosol droplets, with a moisture saturation of almost 100%, are exposed to much drier room air. Here, the droplets shrink almost instantly to around half of their original size. Having lost almost 90% of their weight due to water loss, their salt concentrations are now hugely increased. If the relative air humidity in the office is within the optimum range for human well-being, namely 40 to 60%, the salt concentration rises to a level where most of the viruses cannot survive and become deactivated. The risk of infection within this optimum range for relative humidity is minimal. However, things look very different if the relative humidity drops to below 40%. This level of humidity causes the dissolved salts to spontaneously crystallize out, since the aerosols are forced to release even more water to the dry air.
Once crystallized out, the salts are no longer harmful to viruses. On the contrary, they help them to stay active and infectious for longer. The water-rich wet aerosol now turns into a dry aerosol, containing a higher number of active viruses than the wet aerosol. Therefore, the risk of infection from cold and flu viruses is much, much higher in dry office air. If these dry aerosols are then breathed in, the abundance of moisture in the respiratory tract dissolves the crystalline salts by water absorption. The still infectious viruses are released onto the mucous membranes of the airways, where they can penetrate into the cells and cause infection. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la presentación. Realmente el video que acabamos de ver es parte de la investigación que la empresa para la cual nosotros representamos ha hecho con el tema de salud a lo largo de los años. Para nosotros no es nuevo tratar el tema de humedad en aras a que tener un mejor ambiente para el ser humano, ¿sí? Voy a primero a tratar de repasar un poco por qué es importante la humedad para el ser humano. Es algo que realmente tenemos olvidado y ahorita más o menos les voy a explicar por qué, ¿sí? Si nosotros nos vamos a la definición de ASHRAE de lo que es el aire acondicionado, es el proceso de regular la calidad, temperatura, humedad, circulación y eficiencia del aire en un espacio cerrado, ¿sí? Pero la parte de humedad es una parte que el ser humano no siente. No tenemos sensibilidad hacia la humedad. A la temperatura sí, ¿sí? A la falta de oxígeno también, pero la humedad es un poco más difícil, es un poco más compleja, ¿sí? Antes de empezar esto, quiero que entendamos un poco el efecto de humedad, que no nos damos cuenta, bueno, que sí nos damos cuenta, pero no lo asociamos a la humedad que causa en el ser humano, ¿sí? Como les decía, el conocimiento, hay una gran brecha de conocimiento, ya que casi todos, cuando hablamos de humedad, hablamos de procesos productivos. Nosotros que somos diseñadores de HVAC, vendemos equipos de HVAC, cuando nos piden humedad siempre pensamos en un proceso productivo y vamos más allá, ¿sí? Porque a nosotros mantener la salud de humedad relativa correcta nos permite una mayor productividad laboral, un mejor rendimiento personal, un ambiente más limpio y sobre todo menos causales de enfermedades. Y ahorita les vamos a explicar por qué, ¿sí? En el cuidado de la salud, nosotros nos podemos contagiar por vía aérea, la transmisión de virus y bacterias, a menos de 45% más relativa, tenemos más posibilidad de contagiarnos, ¿sí? Los virus se desactivan al 50% de RH, y ahorita lo vamos a ver después de esto. Y lo más importante, nuestro cuerpo, nuestras membranas mucosas de todo la tracto respiratoria se resecan cuando la humedad es menor del 40%, ¿sí? Esto también nos ayuda a encapsular los alérgenos. Entonces, hay gente que puede ser alérgica, gente asmática, gente alérgena sobre todo a lo que respira. También reduce esto, y lo vamos a ver. Hay un mejor tiempo de recuperación cuando nosotros estamos enfermos, sobre todo cuando estamos enfermos de una cicatrización. Hay muchos efectos en la piel, hay muchos efectos en la garganta, ¿sí? Que también vamos a ver. Y fomentando siempre el bienestar, vamos a tener un ambiente mucho más propicio en la parte de trabajo, mucho en nuestra casa o en el ambiente o en el donde nos rodeamos, ¿sí? Es muy importante decir que, y siempre se lo he dicho a nuestros clientes, que es muy importante controlar la humedad en el proceso productivo, no solamente por el proceso productivo o el producto, también nuestra gente. Hay que cuidar a nuestra gente, es nuestro valor agregado más importante que tenemos, ¿sí? Si nos ponemos a pensar que podemos sobrevivir 30 días sin comer, podemos pasar 3 días sin tomar agua, pero ¿cuántos minutos sin aire? Realmente el aire es elemento de los elementos más importantes con el que contamos. Dejamos de respirar
3 minutos y no sobrevivimos, ¿sí? Pónganse a pensar que nosotros inhalamos y exhalamos aproximadamente 15,000 litros de aire en 24 horas en posición de reposo. Entonces, el aire es lo más importante que debemos de cuidar cuando estamos hablando de la salud, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Voy a aquí después de una pausa. No soy médico. Todo esto que les voy a mostrar va enfocado en lo que es la parte de control de humedad. Más sin embargo, estoy muy empapado en el tema con la empresa que represento, en el tema de salud, ¿sí? En el tema de humedad relacionado con la salud. Más sin embargo, si hay alguna pregunta médica, voy a tratar de responderla. Si no, con mucho gusto puedes después regresar con ustedes para responderla, ¿sí? Nuestro cuerpo humano, como les decía, no tenemos receptores de humedad. Nosotros decimos que la humedad relativa para nosotros es bidimensional, ya que generalmente relacionamos la humedad con la temperatura. Muy típico decir, ay, está muy bochornoso, ¿no? En una zona de calor con mucha humedad, decimos está bochornoso, pero siempre hablamos más de temperatura que realmente está cargado el ambiente de humedad. O cuando estamos en un ambiente muy frío, que traemos las manos resecas, ¿sí? Nosotros atribuimos esa reseca de la piel a que hace frío, más no a una falta de humedad, ¿sí? Es por eso mismo que nosotros decimos que la humedad relativa para el cuerpo humano es un tema bidimensional, ¿ok? Tenemos que considerar también, aparte de todo el aire que respiramos, nuestro organismo tiene 75% de agua. Esta agua regula las funciones cardiovasculares y digestivas del cuerpo humano, disuelve todas las sales que consumimos, es el medio de transporte para nutrientes y desechos, y esta pérdida de agua tiene que ser balanceada día con día. El típico que nos dice el doctor, tienes que tomar mínimo 2 litros de agua. Bueno, tenemos que balancear esa agua que vamos perdiendo, ¿sí? Pero algo que vamos a ver ahorita es que el aire seco también nos deshidrata. Y el aire seco, cuando nos hidrata, y ahorita les voy a poner unos ejemplos y unos datos que hemos tenido, también tenemos que hidratarnos, ¿sí? Cuando nosotros decimos o sentimos que tenemos sed, ya es demasiado tarde, nuestro cuerpo ya está deshidratado. Obviamente un nivel mucho más pequeño, pero ya estamos deshidratados, ya estamos teniendo un efecto de deshidratación, ¿sí? Como les decía, el ser humano inhala y exhala 15,000 litros de aire al día, ¿sí? Y que en un ambiente menor o igual a 20% más relativa, se pierden aproximadamente 800 mililitros de agua debido a la transpiración, al simple hecho de respirar en un estado de reposo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante ya que 800 mililitros de agua en una persona de 50 kilogramos representa entre el 1 y 2% de su peso corporal, ¿sí? Y es en un estado 100% de reposo. Entonces, eso es lo que ocasiona un ambiente seco en un cuerpo normal, ¿sí? Esta deshidratación causa infecciones respiratorias, alergias, fatiga, desórdenes alimenticios, incrementa el colesterol. Hay un estudio ahí cardiovascular muy interesante, que hoy no lo vamos a ver, no es el tema de hoy. Tensión muscular, incrementa la viscosidad de la sangre, nuestra capacidad para pensar disminuye y por lo tanto también empezamos a presentar trastornos de cerebro como mal humor, fatiga, cansancio, ¿sí? La humedad nos afecta en muchos más órganos de lo que nosotros pensamos. Los ojos están compuestos por lágrimas, ¿sí? Y el aire seco incrementa esa evaporación de las lágrimas, ¿sí? Obviamente los síntomas pueden ser párpados hinchados, enrojecimiento, sensación de picazón o un cuerpo extraño, ardor y ya en casos muy extremos, inflamación severa de los ojos, ¿sí? En el caso de la piel, que yo creo que es nuestro receptáculo más importante de la humedad, es lo más grande, nos protege el frío, calor y radiación, ¿sí? Mantiene los gérmenes y microorganismos a raya por el pH ligeramente ácido que tiene. Y la falta de humedad, ¿qué ocasiona? La típica resequedad en las manos. Ahorita vamos a empezar en época
de fríos y vamos a empezar todos a usar más crema, más humectación para nuestro cuerpo, para nuestra piel. No es para nuestro cuerpo, sino para nuestra piel, porque en la piel abajo del 20% se empieza a resecar, se empieza a desquebrajar, empezamos a tener picazones, nuestra piel, inclusive a simple vista, se empieza a hacer más porosa y esa puede generar irritación, inflamaciones y en partes crónicas, dermatitis y hasta psoriasis, ¿sí? La psoriasis, gente que tiene psoriasis, generalmente utiliza mucho humectante para tratar de evitar un poco este padecimiento, ¿sí? Otro de los temas que nos afecta la humedad es precisamente en la garganta, ¿sí? Tenemos problemas de voz, entonces se queda la garganta, empieza la ronquera, salivamos mucho, bueno, tenemos la necesidad de salivar mucho y en muchos casos hasta podemos perder la voz, ¿sí? Y como les comentaba, las actividades cerebrales, vamos a pensar que el cerebro se conforma 85% de agua y prácticamente el 20% de nuestra sangre lo necesitamos para irrigar nuestro cerebro, ¿sí? Al momento que tenemos el 1% de disminución de nuestro peso, en el ejemplo que les di, si una persona de 50 kilogramos pierde entre el 1 y 2% de su peso por actividad, nuestras habilidades para pensar disminuyen, nuestra memoria a corto plazo disminuye, nuestra concentración disminuye, nuestro tiempo de reacción disminuye, nuestro seguimiento visual motor disminuye, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es por eso que ahorita en muchos partidos de fútbol, a los que les gusta el fútbol soccer, hacen que se hidraten los jugadores por esta descompensación, no solamente en la pérdida de peso, sino también por esa irrigación de la sangre, principalmente al cerebro, ¿sí? Y el tema en el que vamos a adentrarnos un poco más el día de hoy es el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico a través de mucosas, nuestro sistema respiratorio, ¿sí? Nuestras mucosas es nuestro principal filtro de bacterias, virus y otras partículas, ¿sí? El aire que nos respiramos barre nuestros pulmones, como vimos en el video, barre los alvéolos, y cuando esas mucosas están bien humidificadas, están eh, con la correcta humedad o con la correcta cantidad de agua, esos fluidos se van excretando poco a poco de nuestro cuerpo, impidiendo que las bacterias, virus o esos elementos ajenos entren a nuestro cuerpo, ¿sí? Como les comenté, esos fluidos están en constante movimiento a través de los cilios, ¿sí? Y antes de que nosotros tengamos una infección, esa mucosa hace que nuestro cuerpo deseche esos agentes externos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos estas mucosas secas, ¿qué pasa? No hay movimiento de esa mucosa se empieza a convertir espesa por la falta de agua y se empieza a descomponer, que es cuando tenemos flema amarilla, flema blancuzca, es porque realmente nos falta hidratación, ¿sí? El sistema de autolimpieza automáticamente ahí empieza a trabajar inadecuadamente, ¿okay? ¿Cómo, a final de cuentas, esto es el tema principal que ahorita nosotros, de los estudios que hemos hecho para el tema del SARS-CoV, bueno, ahorita lo trasladamos a SARS-CoV, pero viene desde antes. Nosotros hemos hecho estudios desde antes, sobre todo la parte anteriormente fue la influenza, y nos dimos cuenta de algo, y ustedes lo saben, mucho mejor que yo, porque yo realmente no diseño edificios, nos dedicamos a diseñar sistemas de humedad, pero los edificios han evolucionado, ¿sí? Anteriormente los edificios eran de arquitectura abierta. Inclusive mi casa, que es su casa, aquí en Querétaro, es de arquitectura abierta. No utilizamos, yo no utilizo un sistema de aire central ni nada. Generalmente tenemos mucha ventilación, lo cual me permite que las condiciones de temperatura y humedad externas se asemejen mucho a las condiciones internas, ¿sí? Hay ciudades como Mexicali, norte del país, Monterrey, o inclusive Cancún, muy al sur, zonas playeras, que esta arquitectura abierta dentro de las casas se está empezando a cerrar, ¿sí?
Y eso ocasiona un tema muy interesante, ¿sí? Ahorita lo que nosotros estamos precisamente viendo es de que en los edificios modernos ha pasado por 3 etapas, ¿no? En el pasado realmente eran estructuras de protección, o sea, queríamos mantenerlos aislados, ¿sí? Con una buena zona de confort, ¿sí? La parte de recirculación de aire o de aire fresco no le dábamos tanta importancia. Antes del COVID, bueno, después fue evolucionando y yo estoy poniendo ahorita un ejemplo, o para poner una etapa, debería decir 2020, pero en el pre-COVID, todo el mundo en los sistemas que diseñamos HVAC, inclusive los que diseñamos sistemas de humedad, estábamos buscando la eficiencia energética. O sea, ¿cuál era el objetivo de un edificio, de la parte de acondición edificio? Bajar, o sea, la eficiencia, o sea, que sea más eficiente, bajar el consumo, ¿sí? Ahora el presente, el COVID vino a cambiarnos el presente a todos, porque ahora todo el mundo está hablando de la calidad del aire. Entonces, ahorita el reto del nuevo diseñador de HVAC es poder integrar precisamente estos 3 elementos, ¿no? El confort, la eficiencia energética y la calidad del aire, ¿sí? Yo creo que a mi forma de ver las cosas muy personal, no sé ustedes cómo lo vean, pero realmente tenemos que empezar a aprender a mezclar estos 3 temas, porque ahora esta nueva enfermedad nos ha demandado y los nuevos clientes nos están demandando una mejor calidad del aire, o por lo menos garantizar una calidad del aire, ¿sí? ¿Cuál es el peligro de los gérmenes en los aerosoles? Se ha hablado mucho de esto, ¿sí? Se ha hablado mucho que usa tapabocas, se ha hablado de que aquí sí, aquí no, se ha hablado de que, oye, no hagan muchas concentraciones de gente. Nos voy a tratar de explicar un poco, a razón que los entendamos todos, cuál es este peligro, ¿sí? Un segundito. Estos estudios que les voy a pasar son estudios viejos, no son estudios muy nuevos, pero cada vez, ahorita más con la pandemia, que es un tema de moda, están tomando más fuerza, ¿sí? Pero lo que sabemos hoy por hoy es de que un germen en un aerosol, ¿sí? Es que el aerosol es que lo que nosotros experimos, o sea, nosotros transpiramos, el momento de respirar estamos expidiendo aerosoles, al momento de toser estamos expidiendo aerosoles, al momento de estornudar estamos expidiendo aerosoles, ¿sí? Estos aerosoles, cuando nosotros tenemos una humedad relativa bajo del 20%, va a tender a secarse, ¿sí? Va a tener menos agua, ¿sí? El aerosol que nosotros producimos viene no solamente con virus y bacterias, sino también viene con sales y algunos químicos, ¿sí? Pero al momento que nosotros le quitamos esa agua, o el aerosol, vamos resecando esa gota, ¿sí? Se queda cargado con virus de gripa o virus y bacterias. Con los dos se queda cargado, ¿sí? Se puede reducir a tamaños muy pequeños, ¿sí? Y como la gota pesa menos, esa gota puede durar más tiempo en el espacio, ¿ok? ¿Qué pasa cuando nosotros tosemos, estornudamos o respiramos en un ambiente con una humedad entre el 40 y el 60%? ¿Sí? De entrada la gota no se seca y la concentración salina de mi aerosol se mantiene, esa concentración salina. Entonces causan un efecto físico-químico que puede lograr desactivar los virus y las bacterias, ¿sí? Otro tema también es que como el aerosol es más pesado, ese aerosol se puede mantener mucho menos tiempo en el aire, ¿sí? Y aquí tenemos una gráfica de cuánto dura un aerosol de 0.5 micrómetros a un aerosol de 100 micrómetros en el aire suspendido, ¿sí? Un aerosol de 0.5 micrómetros puede durar hasta 41 horas suspendido en el aire, ¿sí? En un ambiente, ¿sí? Entre más cargado esté de humedad, puede llegar hasta nada más 6 segundos en el aire, ¿sí? Es por eso, bueno, todo el mundo estamos usando cubrebocas cuando estamos cerca de las personas, porque aunque el ambiente esté muy seco,
¿sí? O muy húmedo. Si yo estoy en una playa, pues también tengo que estar protegido frente a una persona, porque mi aerosol le puede llegar en poco tiempo o en un poco espacio, ¿sí? Y viene el primer experimento. O sea, vamos a hablar de cuestiones técnicas, de cómo esto que les estoy comentando se ha probado, ¿sí? Lo que se hicieron son dos maniquíes, uno que tosía y el otro que era un receptor, ¿sí? Se arrojaron concentraciones de 100 millones de ácido ribonucleico, que es la concentración de un virus, se mide en ácido ribonucleico, en el ambiente por cada evento, ¿sí? Y en el lado receptor se tomó la lectura de cuántos virus recibió el lado receptor, ¿sí? Todo esto se hizo a una temperatura constante y se varió entre 7 y 73% molar relativa, ¿sí? Después de 60 minutos, el lado receptor, cuando la humedad fue igual o menor a 23%, los virus activos resultantes que pasaron del lado que se emitió al lado receptor, pasó el 70.6% de los virus, de un lado a otro. Cuando se hizo el mismo experimento a una humedad de mayor o igual a 43% más relativa, solamente los virus activos que pasaron del lado transmisor al receptor fue solamente el 14%, ¿sí? Todo esto fue en un periodo de 15 minutos, ¿sí? O sea, se midió un periodo de 15 minutos del lado inyector al lado receptor, y los virus que llegaron al lado receptor quedaron activos por 5 horas más, en ambos casos, ¿sí? A todo este rollo, ¿cuál fue el resultado? Gráficamente, digo que todos somos ingenieros. Con la humedad relativa superior al 40%, se inactivaron el 80% de los virus de la influenza en un periodo de 15 minutos. Ese es el resultado real de este experimento entre el maniquí que tosió y el maniquí que recibió. El 80% del virus se desactivó, de la influenza, ¿ok? Hay más ensayos clínicos. El último ensayo clínico es del doctor erudito en Estados Unidos, que es el doctor Eric Kudo, que se llama Low Ambient Humidity Impairs Barrier Functions and Innate Resistance Against Influenza Infection, ¿sí? Obviamente todos estos estudios se pueden ver, son en base a la influenza porque el COVID es algo 2020, ¿sí? Pero como les decía, el estudio de la humedad en relación a la transmisión de virus y bacterias viene de mucho antes, ¿ok? Tal vez hayan leído o hayan visto este diagrama de Schofield, ¿sí? Cómo la humedad relativa afecta a diferentes ambientes o a diferentes patógenos que hay en el ambiente, como son los hongos. A más humedad, podemos tener mayor concentración de hongos. Los virus se desactivan entre 40 y 60%, ¿sí? Porque también mucha agua en el virus favorece a que ese virus se reproduzca, más sin embargo, en el ambiente va a estar ya en el piso, ¿sí? Los ácaros, que son todos aquellos elementos como piojos, cuestiones así, en regiones secas no se dan en regiones húmedas, ¿sí? Lo mismo pasa con las bacterias. A mucha concentración de humedad podemos tener colonias de bacterias igual que de virus, ¿sí? Las alergias también, cuando está muy seco el ambiente, nos puede producir alergias. También cuando está húmedo hay gente que es alérgica a cuestiones ambientales. Los reactivos químicos generalmente se activan a altas humedades. Las infecciones del tracto respiratorio, esto no va tanto enfocado a los virus o bacterias, sino va enfocado a nuestras mucosas, a nuestra parte, ¿cómo se llama? A nuestra parte de bienestar, ¿sí? Y el ozono. El ozono es un oxidante que puede irritar las vías respiratorias, causando asma, falta de aire y otras dolencias pulmonares, ¿sí? En resumen, de lo que acabamos de ver antes de entrar al tema de COVID, es que los 3 factores de la humedad contra los patógenos en aerosoles son nuestra salud, o sea, nuestro sistema respiratorio, o sea, que tengamos unas mucosas sanas. 2,
el tiempo en que algún virus puede mantenerse en el aire. Y 3, el tiempo que un virus puede sobrevivir. En esos 3 factores afecta la humedad en lo que es en los aerosoles, en los patógenos aerosoles, ¿ok? Bueno, las dudas creo que después las vamos a resolver, pero estas es las 3 vertientes importantes de la humedad, ¿sí? Aquí hay una declaración que dice: el control de la humedad en el aire puede ser hecho el factor ambiental más importante que influye en la supervivencia de los microbios, ¿sí? Entramos al tema de COVID con una gran noticia. En septiembre, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos declaró que el SARS-CoV no se transmitía por vía aérea. Eso fue en septiembre. Si quieren revisar más esto, ahí tengo la fuente, que es en cdc.gov, que es el organismo, que es el Centro para la Salud y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Ellos lo declararon. En esta misma hoja está esta declaración. Hicieron una corrección el 5 de octubre, que fue la semana pasada, ¿sí? No, principio de esta semana, perdón, donde dice que el CDC realmente la transmisión por aire tiene una función principal y mejoraron el estudio. Aquí ya habla, no quiero leer todo el estudio, pero aquí hay un resumen, que hay 2 tipos de aerosoles a los cuales nosotros estamos expuestos. El principal aerosol es el aerosol grande, que se da en minutos o en distancias muy cortas, pero también se da en aerosoles o partículas muy pequeñas, ¿sí? Estos aerosoles y partículas muy pequeñas pueden durar hasta 41 horas, ¿ok? Entonces ya nos estamos alineando un poco el CDC o lo que dicen las autoridades del gobierno de Estados Unidos con los estudios que les acabamos de presentar en el tema del COVID, ¿ok? Nuevamente, como el COVID es un virus que todavía no se tiene un conteo muy exacto, pero físicamente es muy parecido a la influenza, ¿sí? Entonces les voy a dar unos datos y después les voy a dar el último estudio que tenemos del COVID, ¿sí? ¿Por qué insistimos tanto en la humedad ambiental? Cuando tosemos, expulsamos 3,000 gotas de saliva a una velocidad de más o menos 50 millas por hora, ¿sí? Muchas caen al piso y las otras, las más pequeñitas, pueden viajar más tiempo, ¿sí? Cuando estornudamos, pulsamos 30,000 gotas a 200 millas por hora. Un estornudo es más violento que toser, ¿sí? El hecho de respirar, expulsamos de 50 a 5,000 gotas. Estas gotas se refieren a los aerosoles, gotas de aerosol, ¿sí? Obviamente la cantidad de virus expulsado por respirar viene con concentraciones muy bajas, aproximadamente entre 10 y 20 ácidos ribonucleicos. Así se mide la concentración de un virus en el aerosol, por cuánta cantidad de ácido ribonucleico o de material vivo va en ese aerosol, ¿ok? Como por el SARS-CoV, cuando se hizo ese estudio, todavía no se tiene un conteo y hasta la fecha no tiene un conteo exacto. Lo único que se cuenta es que la característica física del SARS-CoV es muy parecida a la influenza, ¿sí? Entonces, por eso mismo, bueno, nuevamente hablamos de tapados. Pero vamos a entrar un poco más al tema de H1, ¿sí? De acuerdo a la NBACC, que es la National Biodefense Analysis and Measure Center, que realmente es un centro de la biodefensa, o sea, tiene que ver mucho con la cuestión de la defensa de Estados Unidos, en conjunto con la American Society of Microbiología, ¿sí? Existen 2 factores importantes de la propagación del virus de COVID, ¿sí? Uno es la temperatura o luz ultravioleta. No tanto la temperatura, más bien la luz solar. La temperatura solar o luz ultravioleta y la humedad relativa, ¿sí? Ahí está, pues, si quieren leer el estudio, es algo muy completo, muy extenso. Yo lo que puse aquí fue una pequeña gráfica, que es un extracto de todo el estudio que nos publica la NBACC, ¿sí? Si podemos ver, hay 3 gráficas, una con puntos negros, una con puntos naranjas y otra con puntos rojos, ¿sí? La gráfica con puntos negros es a una
temperatura de 20 grados centígrados con 20% de humedad relativa, ¿sí? El promedio de vida, esto sí fue en una muestra de SARS-CoV, el promedio de vida de esta gota o de este aerosol fue de 60 minutos y tuvo una reducción del 90% aproximadamente en 200 minutos, ¿sí? Esto fue en la oscuridad, completamente en un cuarto oscuro, ¿sí? Después, si vamos a la gráfica de puntos naranjas, ¿sí? Que es a medio sol, a media luz solar, con los mismos 20 grados centígrados y 45% de humedad relativa, el promedio medio de vida fue de 5 minutos del virus del SARS-CoV en esta condición, ¿sí? Y disminuyó a un 90% de la concentración en 17 minutos. Si nos vamos a la gráfica roja, que es completamente soleado, ¿sí? Un ambiente externo, a 20 grados centígrados y 20% de humedad relativa, el tiempo promedio de vida del SARS-CoV fue de 1.5 minutos y disminuyó al 90% en 4.5 minutos, ¿sí? Nuevamente, ahí está la fuente, que es la página de la American Society of Microbiology. Ahí está este estudio. Es muy interesante, pero realmente lo que nos dice. Bueno, al final de cuentas, nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar y lo que realmente estamos recomendando? Uno, mantener ventilado el aire fresco, con aire fresco todos los espacios. Hay que tener cuidado con la parte de ventilación. Mucha gente cree que la ventilación es la solución. No es así. Cuando la parte de ventilación, estamos de acuerdo todos, que el SARS-CoV vive en ambientes cerrados, en concentraciones de gente, por lo que les acabo de explicar. No viene del aire exterior. Es muy difícil que lo jalemos del aire exterior hacia un espacio interior. Más sin embargo, si yo estoy metiendo aire exterior muy seco, voy a favorecer que dentro de un espacio se propague más rápido el virus, ¿sí? Entonces, realmente, la ventilación no es el 100% de la solución. La ventilación debe de venir combinado con un correcto control de humedad, ¿sí? Siempre y cuando tengamos 40-60%. Ahora vamos a entrar en épocas de frío, vamos a entrar al otoño y al invierno en nuestro país, que tenemos zonas muy frías, como el norte del país, centro y bajío del país, que podemos llegar a las noches muy frías. El tema de ventilación no nos va a solucionar una calidad del aire correcta para evitar el SARS-CoV. El tema de ventilación, porque podemos tener un porcentaje de humedad en zonas como Mexicali, en zonas como Querétaro, Aguascalientes, podemos tener un 8% de humedad exterior. Entonces, esa ventilación, vamos a estar metiendo aire seco dentro de un ambiente, no vamos a favorecer a que realmente tener una calidad del aire buena, anti-COVID, por decirlo así. Tenemos que mezclar y tenemos que empezar a ser más holísticos, es decir, más integradores. Tenemos que integrar la parte de ventilación con la parte de humidificación. Eso es bien importante, ¿sí? Obviamente mantener abiertas cortinas y persianas es un tema de ventilación. Ahorita hay una petición a la OMS por parte de un miembro de la ASRAE, ¿sí? En Estados Unidos, pueden ver ahí, es el 4060HR, y vamos a hablar un poco de esta persona para ver la última investigación que tenemos, ¿sí? Es la doctora Stephanie Taylor. Ella es una consultora de la Universidad para Harvard, la Universidad Médica de Harvard, y es una miembro distinguida de ASRAE en el task group o en el grupo de epidemiológico de ASRAE, ¿sí? Lo que ella planteó es de que, bueno, somos nosotros agentes microbianos, ¿sí? Realmente nosotros estamos compartiendo microbios al ambiente y el ambiente nos entrega microbios todo el tiempo, ¿sí? Se hizo un estudio, ella realizó un estudio hospitalario durante un año en el cual empezó a controlar varios temas, ¿sí? Limpieza de la gente, temperatura, luz,
CO2, diferencial de presión, infiltraciones de aire, humedad absoluta, movimiento fuera del cuarto, ¿sí? Lo que se dio cuenta fue de que la calidad del área interior es el factor más importante asociado con las infecciones intrahospitalarias. Las infecciones hospitalarias es cuando uno se vuelve a enfermar. La doctora Taylor, ella es doctora, tiene un posgrado en arquitectura y diseño de hospitales, y ella realmente cuando era doctora se dio cuenta que la gente se infectaba mucho cuando entraba en el hospital. Es más, se moría la gente dentro del hospital. Ella encontró que realmente la humedad relativa en el interior del hospital estaba muy asociada a las infecciones intrahospitalarias. No estoy hablando de quirófanos, no estoy hablando de zonas de terapias intensivas. Estamos hablando de cuartos. La gente en los cuartos les daban neumonía, les daban infecciones de la piel y no entendían bien por qué. Y este fue, después de un estudio que ella hizo de aproximadamente 5 años, nos dimos cuenta cómo ellos, en los meses que la humedad relativa era mayor, la cantidad de infecciones hospitalitarias eran menor. ¿Sí? ¿Y por qué? Nuevamente, regresamos al HVAC. ¿Sí? Nosotros tosemos, ese va a un ducto de ventilación, ese se va a un filtro, recirculamos el aire y volvemos a inyectar ese aire. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tal vez una unidad de manejo de aire comparte zonas con 3, 4 cuartos, o con 5 cuartos, o con 10 cuartos, o con todo un piso. Tenemos uno de manejo de aire por todo un piso. Entonces, si el paciente del primer cuarto está infectado, tose, se lo lleva el ducto de ventilación y se lo lleva el segundo, tercero, cuarto, quinto o el número de cuartos que tengamos conectados a esa misma manejadora antes de que regresemos a la filtración. ¿Sí? Y por eso ocasiona, si tenemos un aire seco y no está bien húmedo, ocasionamos que ese aerosol que estamos expidiendo viaje mucho a través de varias áreas y de varias zonas. Es por eso que los hospitales ahora te piden que un quirófano tiene su manejadora o las leyes del Seguro Social en cuanto a quirófanos están cambiando en eso. ¿Sí? Porque nuevamente recordemos, una partícula grande de aerosol viaja menos tiempo que una partícula chica de aerosol. Una partícula grande de aerosol, cuando se precipita, es más fácil limpiarla porque es limpieza mobiliario, mantener higiene las manos, ¿sí? Y de esas gotas no están en suspensión. Entonces, en resumen, lo que detectó es que no es mayor humedad relativa, sino una humedad relativa controlada, la infección de los pacientes baja, controlando que el paciente tenga una más rápida recuperación, reduzcan las tasas de infección intrahospitalarias y tener una manera mejor. Bueno, en Estados Unidos es muy importante evaluar la calidad en el servicio hospitalario. Pero también ahorras costos. Bueno, en algunos países, en México, en algunos, estamos hablando con aseguradoras, las aseguradoras están conscientes de esto, porque muchas veces el costo va para la aseguradora, no para el hospital. El hospital, pues, entre más camas tenga, pues mejor aquí en México, ¿sí? Pero estamos asociados a un seguro, y los seguros, yo enseñándoles esta gráfica, que en Estados Unidos, por 250 camas, las infecciones que se pueden prevenir pueden bajar de 15 millones de dólares a 11 mil dólares. ¿No? Eso es un tema muy importante, es un tema de salud, nuevamente aunado a lo que es la calidad del aire en el ambiente. Y como resumen es esto. Yo creo que ahora tenemos que disminuir la cantidad de circulación del aire, tener una cantidad de ventilación correcta y siempre y cuando cuidando el tema de humedad relativa. ¿Sí? Este resumen que ustedes están viendo es precisamente, al final de cuentas, la recomendación que la doctora Taylor, que es la colaboradora nuestra, que está miembro activa ahorita con el tema del SARS-CoV, con el Comité de Epidemias del ASRAI, a final de cuentas, después de este estudio, que es un estudio hospitalario relacionado a la calidad del aire, ella resolvió esto. ¿Sí? Esta última parte fue un poco rápido para tener sesiones de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido de su interés. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. También por los comentarios de ahí de la doctora Taylor. En ASHRAE, en su asociación a nivel mundial, es bien conocido el trabajo realizado por ella. Entonces, Ajá. es bastante importante para nosotros también hacer llegar información veraz y oportuna a todos nuestros miembros. Vamos a pasar a la sección de preguntas porque nos queda un espacio para las mismas. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, la primera pregunta, hay varias. Vamos a tratar de ¿cómo se dice? Vamos a tratar de abarcar las que más se repitieron. A todas las personas que en el dado caso no se les dé respuesta, como quiera, las preguntas se le van a hacer llegar al ingeniero y estamos seguros que con gusto él atenderá a cada una de ellas en específico. Volviendo y retomando esta parte de las preguntas, una de las más recurrentes tiene que ver con la relación del aerosol, del que se habló, con la humedad. Es decir, lo que preguntan o lo que intuyo que están hacia dónde va es si hay una relación entre la distancia en que el aerosol viaja con la humedad del ambiente. Mira, lo que nosotros, o los estudios que hay, la relación de estudios que hay, y bueno, hay más información sobre esto, es el aire seco reseca el aerosol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al momento que tenemos un aire seco y no favorece ese aerosol, se reseca ese aerosol, pierde agua, la sal que contiene nuestro aerosol encapsula al virus, encapsula a la bacteria y hace que ese aerosol permanezca más tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo recomendable? Nosotros hemos visto, bueno, el estudio que les presenté, que es arriba del 40% de humedad relativa, ese aerosol que nosotros emitimos, ¿sí? Ese aerosol impide que se reseque, ¿sí? Y que gane un poco de humedad, de tal manera que se mantenga encapsulado y pueda precipitarse lo más rápido posible al piso, ¿sí? Si nosotros bajamos la humedad del 43%, 40%, esa gota se va a empezar a resecar y su tamaño de gota va a empezar a decrecer y por lo tanto va a tender a viajar más, ¿sí? Entonces es un tema de el aire seco favorece a que el aerosol que nosotros emitimos vaya disminuyendo su tamaño y por lo tanto pueda mantenerse más tiempo en el ambiente, ¿sí? Espero que por ahí va la pregunta y no sé si la respondí bien. Sí, igual estoy de acuerdo con lo que comentas. Creo que se puede redondear en ese aspecto. Aunque podríamos estar platicando de humedad ¿cómo se dice? Y el tema del SARS-CoV durante mucho tiempo. Una Sí. pregunta que nos hacen llegar de Centroamérica está relacionado a los sistemas mecánicos. ¿Qué opciones o qué alternativas hay actualmente para controlar la humedad, hablando del sistema mecánico tal cual y en relación a poder atenuar estas probabilidades de contagio a través de un aerosol? Mira, aquí lo que tenemos que tener, siempre un sistema de ventilación siempre va a ser más económico que un tema de humedad, es un hecho. Un sistema de ventilación, siempre y cuando te va a funcionar bien y es el sistema más económico, por decirlo así, o el sistema más viable en ambientes, por ejemplo, Centroamérica, que son climas más húmedos, bueno, no sé si arriba en Costa Rica, en las zonas montañosas, en Costa Rica, cómo esté ahí el tema de temperatura y humedad, pero siempre un sistema de ventilación te va a funcionar muy bien, ¿sí? Nada más que tenemos que tener también siempre un sistema de humedad y puede haber sistemas isotérmicos, que son vaporizadores, puede ser sistemas ultrasónicos que son adiabáticos, que generan
genera una neblina, pero al final de cuentas no es una libra que se genera por calor, sino que se genera por vibración del agua. Podría ser por aspersión de agua-aire. Debemos entender que técnicas de humidificación, existen más de 8 técnicas de humidificación. Entonces, a partir de cada aplicación podemos nosotros recomendar qué técnica de humidificación es la más viable para cada espacio. Lo que antes te recomendaría yo es, si lo puedes trabajar con ventilación, que la ventilación nuevamente es lo más económico que hay. Si no tienes unas caídas de humedad de abajo del 40%, la ventilación es el sistema mecánico más económico que hay y te puede funcionar perfectamente bien. Si tienes caídas ambientales abajo del 40% de humedad, te recomiendo un sistema mecánico. Los isotérmicos son los más comunes, son los más económicamente viables porque son de larga duración y te dan y tienen periodos de vida aceptablemente largos. Perfecto, ingeniero. Procedemos también con otra pregunta que nos hacen ahora relacionado a la humedad, pero en el caso de gimnasios. Es decir, la humedad que emana el cuerpo, o bueno, lo que intuyo por cómo está redactada la pregunta, tiene algo que ver también con que sea un factor de contagio y que también se tenga que regular. Sí, en un gimnasio, la gente está expidiendo aerosoles, ¿sí? El sudor no es un aerosol como tal, pero el esfuerzo, cuando uno respira, que está haciendo una exhalación más fuerte, sí hay contenido de ácido ribonucleico en ese aerosol en caso de que alguien esté infectado. En un gimnasio, un aire acondicionado muchas veces no es viable, sobre todo que hay que ver qué tipo de gimnasio. Hoteles, en un hotel que sí tiene un gimnasio completamente acondicionado, ahí es, nuevamente estamos en el tema de HVAC. Entonces entramos en el tema de HVAC, entonces si alguien está haciendo ejercicio y está exhalando, ese aerosol que estamos generando a través de las vías respiratorias se puede meter en el sistema de recirculación y puede causar, y es una fuente de contagio, sí. En un gimnasio más de colonia o de barrio, con que tengan una ventilación correcta, puede ser más que suficiente. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Creo que esta está interesante. Creo que podríamos estar platicando bastante de este tema, pero pues quisiéramos ver tu opinión al respecto. En referencia a la norma de ASHRAE 55, es decir, la de condiciones ambientales térmicas para la ocupación humana, ¿cuál sería la relación en este caso que recomiendan las autoridades actualmente en temas de humedad? Es decir, tú sabes que la humedad está relacionada también con el confort térmico. La pregunta sería, si ha habido algún statement o una declaración en cuanto a seguir el estándar, alguna modificación, o en este caso la relación que ustedes proponen en respecto a la humedad. Por mi parte yo he escuchado temas entre el 30% y detalles por el estilo, nada oficial, pero no sé si tú tengas algún número o alguna aportación técnica al respecto. De hecho, ahorita es parte de la investigación de la doctora Taylor con el grupo de ASHRAE. La doctora Taylor está muy enfocada en precisamente con la página que yo les mencioné, que es de 4060. Estamos tratando de cambiar las maneras las maneras de diseñar los sistemas HVAC, ¿sí? Ahorita no hay ninguna norma que indique que hay que mantener entre 40 y 60%, ni para el SARS-CoV, ni para ningún tipo de virus, ¿sí? Lo único que existe ahora es solamente para el tema hospitalario ¿cómo se llama? En cirugía y en terapia intensiva, ¿sí? Es lo único que existe actualmente. Precisamente parte de lo que es la investigación con el grupo de ASHRAE que está haciendo la doctora Taylor es que empezar a revertir esto porque ya hay mucho material de investigación,
Todo lo que les di el día de hoy es parte de ese material de investigación que se ha realizado hasta hoy. Antes, el gran problema era influenza, neumonía y algunas otras bacterias que son aéreas o virus que son aéreos, pero ahora con el tema de SARS-CoV, esas organizaciones como la CDC, como la OMS que también está involucrado, e inclusive ASRAE como parte de sociedad científica que tiene cierto poder o bastante poder en Estados Unidos, estamos ahorita trabajando, se está trabajando con ellos para tratar de hacer conciencia, ¿sí? Hay un artículo muy bueno, ojalá, si quieres te lo paso a ti, es un artículo de ASRAE, que es en lo último, en lo que se va en este tema, para hacer o empujar a las autoridades que se tiene que considerar la humedad en espacios cerrados. Estamos empezando con oficinas y escuelas, en cuartos hospitalarios, para posteriormente continuar. Pero es un tema muy interesante, es un tema muy extenso. Esto que estoy comentando, la doctora Telo lleva aproximadamente 2,5 años en este tema con ASRAE. Este año que viene va a seguir muy ocupada en este tema. Y vamos, la empresa con la que nosotros trabajamos, estamos trabajando muy de cerca con ella, aportando mucho material que nosotros tenemos, ¿sí? Pero hoy por hoy no hay nada definido más que es la parte hospitalaria, que es la única parte que nos exigen, y en Estados Unidos se estaba buscando que se vuelva más común en diseño de cualquier edificio. Así es un tema que vino a abrirnos los ojos y a despertar mucho interés en nuestro sector, sobre todo en el de calidad interior del aire. Pues sin más preámbulo y para dar una conclusión, queremos agradecer a nombre de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración, Aire Acondicionado y Ventilación, la ASHRAE, en el capítulo Monterrey, a nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador es de categoría platino, Condor. Les recordamos que el patrocinio nos ayuda a poder hacer programas como este, traerles información veraz, traerles información oportuna y sobre todo información tecnológica en temas de aire acondicionado, refrigeración, ventilación y calefacción. Agradecemos mucho al ingeniero Leandro Oliver por su presentación. Como les hicimos el comentario, las preguntas también se le harán llegar. El contacto del ingeniero lo tienen ahí en la pantalla. Agradecemos también, bueno, a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Oscar Ricaño, también se le agradece a nuestro patrocinador de esta sesión técnica de octubre por apoyarnos con el tema y sobre todo también por ayudarnos a extender la información técnica que tenemos en ASHRAE. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por su participación y por último, les recordamos que vamos a tener un webinar en conjunto con SUME, que lleva por nombre Certificaciones Sustentables para Edificios, y ASHRAE, con la presidenta actual de SUME, Caroline Berut, y con nuestro presidente, el ingeniero Oscar Ricaño. Será el jueves 22 de octubre. Este webinar no tiene costo, es parte de las actividades que realizamos de manera voluntaria como profesionistas en nuestro sector. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber civil estarnos capacitando constantemente. Agradecemos nuevamente a Conder y al ingeniero Leandro por su tiempo y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en redes sociales para mantenerse informados sobre los cursos que estaremos haciéndoles llegar. Gracias a nuestra administración actual y pues, ingeniero, no me queda más que agradecerte y felicitarte por tu presentación. Excelente tema. Muchas gracias. Hasta luego.